reunión y hágase tu voluntad en cada corazón como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Amén. Gloria, gloria a Dios. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Catherine, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Isaías 43. Isaías 43. Gloria al que vive y reina para siempre. Isaías 43. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Gloria a Dios. Voy a estar hoy comiéndome una mentita porque estoy tosiendo para toser menos. Así que no es que coma chicle en el culto y que necesito una mentita para la garganta. Amén. Amén. Gloria a Dios. En Isaías 43 dice la palabra del Señor en el versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y del norte de acá y al sur no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos. Aún a los caldeos
en las naves que se gloriaban: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Leamos hasta ahí. Me gusta cuando Dios firma así. Me gusta cuando dice yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Diga conmigo: fuera de Jehová no hay quien salve. En este país donde hay libertad de expresión, libertad de religión, pues en la democracia, que la palabra democracia es donde quiere decir donde el pueblo manda, ¿ok? Democracia, tenemos pueblo, y gracia en gobierno, el pueblo gobierna. Por eso aquí se hacen elecciones y hay votos, porque el pueblo gobierna. Y entonces hay representantes en un Senado, en una Cámara Baja, donde son representantes del pueblo, que están supuestos a votar las leyes de acuerdo a lo que el pueblo está pidiendo. Por eso se llama una democracia. Pero en Dios no hay democracia. Diga: en Dios no hay democracia. La iglesia se ha llenado de democracia. La iglesia ha copiado de las naciones, y usted ve que en una iglesia ponen una junta y hacen votación. Y entonces, si la votación es mitad más uno, entonces esa propuesta ganó. Pero en Dios, diga conmigo, en Dios no es así. En Dios simplemente Dios manda. Simplemente Dios manda. Escúcheme bien. Usted puede patalear, usted puede brincar, usted puede tirar golpes al aire, usted puede patear el aire, hacer lo que sea. Pero al fin y al cabo, Jehová reina. Él reina de los cielos, Él reina de la tierra. Él es el Señor de toda la tierra. Él es el Señor de los cielos. No importa cuánto tú y yo podamos tratar de opinar y de añadir o de quitar a lo que ya Él ha establecido, lo que Dios dijo se cumplirá. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios juró por su santidad, dice la palabra, y no se va a arrepentir. Lo que Dios dijo, Dios lo hará. ¿Por qué leo yo esta porción del capítulo 43? Bueno, el domingo pasado estábamos estudiando acerca de lo que es la herencia y cómo llega a nosotros la herencia. Y el versículo que utilizamos como introducción para eso tiene algo así como yo, que yo marco la Biblia así, porque yo ando así, la abundancia. Los papelitos que yo uso para marcar la Biblia son papelitos de 50. Así, tú sabes. Jamaiquino. Ya me pensaron, basta con el pastor porque tiene mucho dinero. Profetice. Pero bueno, el versículo que usamos para introducir la palabra del domingo pasado y la de hoy también está en Hechos capítulo 26. ¿Se recuerdan? Exactamente, en el versículo 18, cuando el apóstol Pablo está testificando al rey Agripa. ¿Tú entiendes español? Un poquito. Nada. Ok. Tradúcemele ahí a Vera, por favor. Entonces, él está frente al rey Agripa testificando acerca de su conversión. Y entonces, en el versículo 18, él le dice el propósito por el cual Jesús, se le había aparecido a él en el camino. Y en el 18 dice que era para que abra sus ojos, es decir, los ojos de los gentiles, a donde él lo enviaba. Los gentiles, les expliqué que son las naciones que no son Israel, ¿ok? Entonces dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa fue la palabra que el Señor Jesucristo le da al apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo de Tarso. Ese es el nombre que él utilizaba. Saulo quiere decir el grande. Es el mismo nombre Saúl en hebreo. Saulo, Saúl. Y cuando llega al Señor, el trato con Dios, le cambia el nombre y viene a ser Pablo, que quiere decir el pequeño. Y de ser el gran Saulo,
Entonces era Pablo el pequeño. Porque Dios hace así con uno, nos baja de la mula, nos tumba del caballo, y algunos suben hasta el camello, y de ahí también los tumba. Amén. Porque solamente Jehová reina. Amén. Los reinos de los hombres van a caer todos, solamente un reino permanecerá para siempre, el reino de Dios. Amén. Entonces leímos esto y estudiamos. Lo primero es que el apóstol Pablo recibe de Dios una palabra que dice: te envío a los gentiles para que abra sus ojos. Dijimos que Jesús habló esta palabra. Dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver. Nacer de nuevo te capacita para poder ver. Que tú llegues que a ti llegue la revelación del Evangelio, y que Dios te haga nacer de nuevo, te abre los ojos para ver. Pero también Jesucristo el Señor dijo en el libro de Juan capítulo 3, aparte de nacer de nuevo, dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, lo primero es: el que no naciere de nuevo no puede ver. Pero después dice: el que no naciere del agua y del Espíritu. La interpretación de agua aquí, de acuerdo a la mayoría de los teólogos de toda la historia, es la palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro enseña en una de sus epístolas que la palabra es agua que nos lava. Es decir, en la palabra de Dios es como agua. Así como el agua quita el sucio, se usa para lavar, así la palabra de Dios es como agua que cuando llega a nosotros nos quita la mancha, nos va purificando, nos va limpiando, nos va santificando. Entonces, el Señor Jesús dice: el que no naciere del agua y del Espíritu, ya no solamente dice ver, sino no va a entrar, no va a poseer, no va a caminar. Ahora, cuando yo camino guiado por el Espíritu en la revelación de esta palabra, ¿qué quiere decir? El que no naciere del agua y del Espíritu es caminar con el Espíritu en la revelación de la palabra. Diga conmigo: caminar en el Espíritu en la revelación de la palabra. Es la renovación de nuestro entendimiento, lo que se logra cuando la palabra encuentra en nosotros morada. Cuando la palabra le hacemos un lugar para que se quede. ¿Cómo yo hago que la palabra se quede en mí? Cuando yo la medito, diga la medito. Cuando le dedico tiempo a la palabra. Aquí todos fuimos a la escuela y ustedes saben muy bien que en la escuela usted, para poder aprender algo, tenía que estudiar. Y el que no estudiaba podía pasar, porque hacían le llamamos eso una botella, que es cuando usted se ponía todas las cosas en la mente para tomar el examen, pero tan pronto se acababa el examen no se acordaba de nada. Pero tú pasabas el examen, pero no aprendías nada. Entonces eso pasa con muchos cristianos hoy. Están yendo a un instituto para la clase que están tomando de historia bíblica, se embotellan algo. Van allá, hacen un examen, lo pasan, se gradúan, pero después de 2 años no tienen ningún tipo de relación con el Espíritu Santo. Y no tienen relación de la palabra. ¿Por qué razón? Porque simplemente estudiaron ¿para qué? Para pasar de curso. Entonces usted puede pasarse 20 años en la iglesia, escuchando palabra, y ahí está sentado, y por poca atención, pero está pensando en irse ahorita. Se embotella un poco de la palabra rápidamente y el resto lo deja afuera porque tiene que irse, está pensando en irse. Cuando sale afuera ya se lo olvida. Y entonces esa palabra que usted escuchó, usted perdió el tiempo. Porque tiempo que usted dedicó a la palabra que no se retiene, tiempo perdido. ¿No me entendió? Si usted oyó palabra y no retuvo nada, es como que nunca la hubieran oído. Entonces hay una parte que es humana, hay una parte que es espiritual. La espiritual le corresponde a Dios, la humana nos corresponde a nosotros. En este caso, Jesús dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. Aquí en el capítulo 26, versículo 18, después que el Señor le dice al apóstol Pablo para que abra sus ojos, dice después, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios. Diga que se convierta, diga conmigo, que se convierta. Por eso nosotros como cristianos muchas veces damos vergüenza como cristianos, porque hay gente sin Dios, sin esperanza en este mundo, que viven más felices y más en paz que los cristianos. Y es porque no nos convertimos. Si no hemos dado en el proceso de renovación por el agua y por el Espíritu, por la palabra y por el Espíritu, sino que simplemente llegamos a una convicción. Mis ojos se abrieron, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, reconozco que murió por mí en la cruz, abrió de mis ojos, pero no he empezado a convertirme o a caminar hacia la luz, sino que me quedo en las tinieblas, con una convicción de que hay luz. Ya sé que la luz existe, pero no me muevo hacia la luz, sino que me mantengo ¿dónde? En las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Pasan 20 años, 30 años, y el tipo es tan carnal como era hace 20 años. ¿Por qué? Porque sigue todavía posicionado en el lugar que no le corresponde, aunque es un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, lo que estamos hablando es: Jehová es Dios, Él reina, Él nos escogió, Él nos llamó, por nosotros ha hecho grandes cosas en toda la historia para preservar la palabra, para que llegue hasta nosotros. Han habido miles y millones de gente que han muerto preservando para que tú y yo hoy tengamos esta palabra con nosotros. Guerras por donde quiera, contra cristianos, etcétera, y Dios ha estado ahí, pensando en ti, pensando en mí. Hay esta generación futura que venía, lo que debe venir después. Y Dios guardó la palabra y guardó su testimonio hasta hoy para que usted y yo entrásemos, nos convirtamos y seamos ese ejemplo para este tiempo último que estamos viviendo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces nos hemos quedado con los ojos abiertos porque reconocemos que Jesús es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, pero nos hemos detenido en la conversión. La conversión no es lo que la gente hoy dice: yo me convertí a Cristo hace 20 años. No, usted aceptó a Cristo como Salvador hace 20 años. Convertirse es moverse de las tinieblas, de la potestad del diablo, a Dios, dice la palabra del Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando nosotros hacemos eso es lo que abre la puerta, después del versículo 18, abre la puerta para que usted por la fe reciba perdón de pecado. Ponga atención. El perdón de pecado no es automático. ¿Cuántos lo saben? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero hay una condición: si confesamos. La confesión tiene que ver con una convicción. Diga conmigo: una convicción. Me equivoqué, lo reconozco y salgo de ahí. Una convicción que te lleva a la conversión, a convertirte cada día. La unción de conversión no es un día que llegó, debe permanecer en nosotros hasta que Cristo venga. Porque habrán cosas que dejar. Daniel dijo: el que esté limpio, límpiese más. Porque la conversión es progresiva. Todo lo que Dios hace es progresivo. Dios no tiene nada estático. La revelación de la palabra de Dios es progresiva. Hay cosas que Dios guardó para ti en su palabra, para revelar en este tiempo, que no es la pena revelar hace 200 años atrás. Digo, ¿por qué? Porque en ese tiempo ellos no necesitaban esa revelación para poder vivir. Pero tú hoy, en un mundo como está hoy, con tantas armas en contra de ti disparando cada día, Dios te da más revelación a su palabra para que tú puedas sobrevivir los ataques del diablo y salir exitoso. ¿Usted me está entendiendo? Por eso dice la palabra que sobre todo tenemos el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos del maligno. Segunda palabra: si no camino en la fe del Hijo de Dios, todo dardo que Dios me mande, me va a dar la cabeza, me va a tumbar al piso, me va a herir, me va a golpear. Es por eso que tantos cristianos hoy golpeados, siempre hay que estarlo levantando. Hay una camilla ahí espiritual, tú no la ves ahí, pero ahí
Ahí está la ambulancia espiritual. Entonces la hermana tiene que venir cada domingo. Hermano, no te apures, que Dios está contigo, Dios te va a bendecir, Dios te va a fortalecer, Dios nunca te ha dejado, aunque estés en tribulación. Eso es una ambulancia espiritual. EMT le llama, ¿verdad? ¿Qué le llama? EMT. ¿O no? ¿Así que se llama? Ok. Entonces, ¿por qué razón? Porque siempre estamos heridos. ¿Por qué? Vivimos con el escudo, ¿dónde? Abajo. Entonces el diablo nos golpea los pensamientos, nos golpea con palabras, nos golpea con actitudes, nos golpea con hechos, nos lleva a hacer obras que son obras de tinieblas. Entonces vivimos siempre derribados, porque el escudo de la fe, ¿dónde está? Está abajo y no está arriba para apagar todo dardo del maligno. ¿Me entienden? Amén. ¿Están conmigo? Aún no he empezado, estamos introduciendo. Entonces dice la palabra de Dios que el perdón de pecados, diga, va con una conversión progresiva. Es decir, si usted no está caminando, usted muere en sus pecados. Si usted no perdona, dice la palabra, usted no puede ser perdonado. Dios habla claramente, dice que hay que perdonar para que nuestro Padre nos perdone. Sencillo. Eso es algo progresivo. Usted te dijo, bueno, pero yo ayer perdoné que me dieron, pero ¿y hoy qué? ¿Y mañana qué? ¿Y la semana que viene qué? Siempre habrá quien te ofenda. Entonces es algo progresivo que siempre será necesario estar aplicando la sangre de Cristo. Entonces, una vez que fluimos en ese convertirnos diario, en esa vida cada día de renovación por el Espíritu Santo, y el perdón fluyendo y la sangre fluyendo, entonces ahí se manifiesta la herencia. Diga conmigo, se manifiesta la herencia. Dice el versículo 18, su última parte, dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Diga conmigo, herencia. Todos queremos la herencia. ¿Cuántos quieren herencia acá? Pero Dios no da la herencia a un inmaduro. Dice que el heredero, mientras es niño, es como el esclavo, no puede heredar. ¿Por qué razón? Porque aún no tiene capacidad para administrar la herencia. ¿Usted me está entendiendo? Entonces lo primero que Dios quiere de nosotros es que tú y yo entremos en una renovación diaria. Diga, renovación diaria, continua, progresiva de nuestras vidas. Porque ya hemos nacido de nuevo, ya somos de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En tu espíritu tú estás santificado. Tu problemita y el mío está en el alma, por los sentimientos, por las emociones, por los pensamientos. Amén. Que muchas veces convencen la voluntad nuestra. Un sentimiento de amargura, un sentimiento de falta de perdón, un sentimiento depresivo te lleva a ti a no perdonar, a amargarte, a murmurar, a hablar mal de alguien. Entonces el problema está en el alma. Entonces el alma progresivamente hay que llevarla como a sanidad, hay que llevarla como a prosperidad. Por eso dijo Juan en su tercera epístola, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero dijo algo más, dijo, así como tu alma prospera. Es decir, tú no puedes ser prosperado con las bendiciones de Dios. Y cuando digo prosperidad, yo hablo también de paz, yo hablo también de templanza, yo hablo también de dominio propio, yo hablo también de manifestarse la fe, de todo aquello que es del Espíritu. Eso es prosperidad de Dios. Yo no puedo tener esa prosperidad de bondad, de benignidad, de dominio propio, de fe, y todo aquello que es el fruto del Espíritu, que es la prosperidad de Dios, si yo no estoy caminando en una renovación de mi alma. ¿Usted me está entendiendo? Dígame que sí. Aunque no. Yo sé que sí. Entonces es necesario, si estaba conmigo ahora a Efesios, que fue uno que damos la semana pasada. Efesios, gloria a Dios. En el capítulo 1 de Efesios, nomás le voy a decir esto, en el 1 de Efesios, el Señor habla de múltiples bendiciones, de grandes revelaciones de quiénes somos nosotros, de que nosotros somos también escogidos desde antes de la fundación del mundo, de que Dios pensó en nosotros, de que no somos advenedizos, que somos conciudadanos, que no somos extranjeros,
que ya somos parte de, que somos hijos de Dios. Y el capítulo 1 completo y el capítulo 2 nos hablan de bendiciones, nos hablan de favor, nos hablan de gracia. Nos dicen que fuimos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y si lees conmigo el capítulo 2 de Efesios, por favor, te voy a leer un poquito de ahí, solamente para darte una ubicación en lo que te quiero decir. Efesios capítulo 2, perdón. En el 2, por ejemplo, en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está lleno de revelación. Y me revela más. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con quienes, para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De igual manera, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 están llenas de revelaciones que son gloriosas acerca primeramente de quién es Jesucristo, acerca de quién eres tú en Él y acerca de la herencia que tenemos. Y el apóstol Pablo empieza como cuando un padre empieza con un hijo a decirle: mi hijo, has hecho muy bien en la escuela, me gusta esa nota que sacaste, estás muy bien, el mínimo es B+ que tienes. Wow, estás tremendo, mijo, estás esforzado, has trabajado bien. O como cuando Jesús le dijo a las iglesias en Apocalipsis y le hablaba primeramente de las cosas positivas que tenía. Le decía: has hecho esto bien, pero tengo contra ti ¿qué? Así es el apóstol Pablo acá. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, le habla de revelaciones gloriosas, de que fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo para ser rociados por la sangre de Cristo, que Dios nos amó, que Dios está con grandes promesas. El 2 continúa con revelación, igualmente que el 3, tremenda revelación. Pero en el 4 empieza a decirles por qué razón o qué tienen que hacer para que todo aquello que en el 1, en el 2 y en el 3, promesas gloriosas, grandísimas de Dios, pero si queremos que se cumplan, necesitamos caminar en una vida de acuerdo a la naturaleza que nos han dado. En el capítulo 4, por favor. ¿Ya tú lo tienes? Ok. Vamos al versículo 17 para no leer mucho. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No solamente lo digo, pero lo requiero. Es un requerimiento. ¿Qué es un requerimiento? Usted va a estudiar en la universidad y va a tomar una materia X, cálculos 3, por ahí un requerimiento. ¿Cuál es? El requisito es que hay que tomar cálculos 2 y cálculo 1, y matemática 1 y 2. Si no, no sube cálculo 3. Usted jamás podrá tomar la clase de cálculo 3 hasta que no haya pasado matemática 1, 2, 3, cálculo 1 y 2. ¿Te me está entendiendo? De igual manera aquí, el apóstol dice: esto les digo, pero lo requiero, porque sin esto no pueden lograr aquello que les he enseñado. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ponga atención, ponga atención. Usted y yo venimos de un pueblo gentil, ¿verdad que sí?
Todos nosotros venimos de un pueblo gentil. Los únicos que no son gentiles son los israelitas, los judíos. Y aquí dice que Dios no quiere que andemos como los demás gentiles. En otra palabra, la cultura gentil, lo que la gente normalmente enseña como bueno. Por ejemplo, mi niña me dice a mi papi, la directora de la obra de la escuela nos va a llevar a comer. Se ve bien porque una directora de la obra de la escuela, ella enseña arte, una mujer educada. Pero ¿qué me importa a mí? La pregunta mía es la siguiente: ¿teme ella a Cristo? ¿Seguía ella de acuerdo a la palabra de Dios? Porque si no, es simplemente una gentil. Usted no me está entendiendo. Es decir, un pecador educado. Pecaminosa. Queremos ir al prom de la escuela. Y ahora tengo con Mr. Hastings, que es el director de la escuela. ¿Le teme Mr. Hastings a Dios? ¿Se rige él por la palabra de Dios? ¿O se rige por los reglamentos de este mundo, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo? ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, hasta que la iglesia no entienda que entró a un reino, digo conmigo, entró a un reino con otras leyes y con otro rey, no podrá heredar los beneficios de ese reino. Porque queremos vivir en el reino del mundo de acuerdo a los gentiles y queremos las bendiciones del reino de Dios. Y eso no se puede lograr, porque el apóstol Pablo acá nos enseña que para lograr las bendiciones del capítulo 1, 2 y 3 necesitamos nosotros que no caminemos como ellos, que anden en la vanidad de su mente, sin propósito en Dios. La palabra vanidad humana en la Biblia es sin propósito en Dios. Propósito en Dios no tiene. Tiene propósito en crear su propio ego, levantar su ego, hacerse famoso, hacerse rico, darse a conocer, ser reconocido, lo que tú quieras, cualquier cosa, pero nunca tienen en su mente, en su noticia de su propia vida, al Señor en su propósito. Amén, amados hermanos. Bueno, Dios dice que no caminemos como ellos. Ay, pero que admiramos tanto al mundo. Y admiramos a los artistas, y admiramos a Hollywood, y admiramos a la gente letrada, y admiramos. Y yo reconozco lo bueno que hay en ellos, pero a mí no pueden añadir nada en cuanto a mi vida espiritual, porque no conocen cómo es mi vida espiritual. Entonces yo no puedo caminar como los demás gentiles. El mundo, los gentiles conocen un solo mundo, el mundo material. Usted y yo conocemos dos mundos, el material y el espiritual de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Entonces uno tiene que tener más sabiduría que ellos para saber determinar, mirar, escoger, decir, no, esto no es de Dios, esto es de Dios, y caminar por un camino que agrade a Dios, para que seamos los herederos que Dios quiere que seamos. Amén, amados. Entonces dice 18, teniendo el entendimiento ¿cómo? No, digo amigo, se le fue la luz. Entenebrecido, hay que decir en tinieblas. Se le fue la luz. Ahora, qué pena que nosotros, que somos hijos de luz, a quienes Jesucristo llamó, vosotros sois la luz del mundo, nos estemos dejando guiar por oscuridad, por tinieblas. Porque vemos, wow, y nos, wow, sin conocer los medios que se utilizaron para que llegaran a ese nivel que están. Que aunque hayan sido nobles, si no fueron hechos en Cristo Jesús, a Dios no le agradaron. Mas tú y yo fuimos llamados para en todo lo que hagamos agradar a Dios. Amén. Entonces dice, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero yo entiendo que ellos lo hagan, porque están entenebrecidos, están lejos de Dios, porque Dios no está en ellos. Ahora, que usted y yo nos guiemos por ello, cuando hay una bendita palabra, hermano, esta palabra es tan actual como el año 2015. Esta palabra no tiene fecha de vencimiento. Esta palabra nunca expira. Esta palabra ministró hace 2000 años en los tiempos de Jesucristo y ministra hoy igualito, porque el trabajo por principio, no por forma. La forma cambia, pero el principio de Dios es el mismo. ¿Usted me está entendiendo?
Entonces hay una herencia para nosotros, hay una bendición para nosotros, hay algo que Dios quiere lograr para nosotros. Pero Dios dice que es necesario caminar con una mentalidad renovada, de acuerdo a la palabra de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, si no te renuevas por la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo, no podrás entrar al reino. (19) Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está ¿dónde? En Jesús. En Jesús. ¿Cuántos quieren la herencia de Dios? Amén. Lo primero que Dios habla es que tenemos que andar en luz. Diga, hay que andar en luz. Los gentiles que no conocen a Dios tienen la mente entenebrecida. Están lejos de Dios, no lo conocen, que no hereden ellos la visión del reino, está bien, pero que nosotros, siendo herederos, no la tengamos, entonces hay problemas. ¿Ok? Y dice entonces, dice versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está como, conforme a los deseos engañosos, y renovados en qué. ¿En el espíritu de qué? En otra versión dice, en la actitud de vuestra mente. En la actitud de vuestra mente. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mente? ¿Cuál es tu actitud mental frente a cada problema o situación de tu vida? ¿Cuál es tu actitud a esos problemas? ¿Cómo los enfrentas? ¿Los enfrentas bajo el principio de la fe que Dios enseña? Porque eso es renovarte. Si usted lo está confrontando igualito como antes los confrontaba, usted está ¿qué? Viviendo en su pasada manera de vivir. Si usted antes, cuando se amargaba, se entristecía o se deprimía, se daba un trago para pasar el momento, y usted lo hace ahora, usted está igualito que antes, no se ha renovado. Debe que arrepentirse y convertirse. Si usted antes cuando le pinchaban, le hacían algo malo, usted reaccionaba y usted se volvía un león o una leona como su cachorro y se ponía y la boca la abría y empezaba como si fuera chinito peleando karate. Si usted sigue así, usted todavía no se ha convertido, usted todavía no ha renovado el espíritu de su mente. ¿No? ¿Usted me está entendiendo? Esto es práctico, esto no es la bachanda, la calle, camanzo, lo conda, la vasita, la vasalla. Eso es de Dios. Pero eso no es lo que te va a transformar. Hasta que tú no tomes la rienda de tu vida por el Espíritu Santo, su vida nunca será transformada. Usted tiene que negarse a usted mismo. ¿Sí? No es el Espíritu Santo que te va a negar a ti, no. Eres tú mismo que tienes que negarte a aquellas cosas que tú sabes que pertenecen a la vida pasada y que impiden que tú seas un heredero en la vida presente. Amén. Amén. Sí, Dios aquí no te está fustigando y castigando. Mira, carnal. No. Te está diciendo, mírame, lo que tengo para ti es mejor. Los medios que tú utilizabas antes para adquirir cosas eran perversos. Suéltate en mi brazo. Sigue mi propósito, sigue mis caminos y te voy a bendecir más de lo que tú antes podías bendecir a ti mismo con tus medios perversos. Es un llamado de amor. Es un llamado de restauración. Es un llamado, es un anuncio de gloria. Es lo que dice Isaías 43. Ustedes son mis siervos que yo escogí para que me creáis, para que me entendáis que yo mismo soy. Y para que me creáis, que fuera de mí no hay otro. Yo hago cosas nuevas. Yo saco a la luz. Y habla, yo a Egipto di por ti, hice aquello por ti. Si te está expresando su amor. Lo que Dios tuvo que hacer, amado hermano, para que este evangelio llegara a ti, usted y yo otra vez nunca lo sabemos. Lo que Dios tuvo que hacer para que usted hoy tuviera a Jesús en su corazón, para que usted esté aquí sentado en esta mañana, usted no se imagina a través de lo que Dios tuvo que hacer. Pensando en ti desde tus antepasados, tal vez 15, 20, 30 generaciones trabajando atrás para que tú hoy estés aquí escuchando esta palabra. Dios no tiene planes contigo destructivos.
No es que te quiere castigar ahí para que sufras. Dios no le gusta que suframos. Pero si hay que sufrir por amor a Él, lo sufrimos. Si hay que sufrir para agradarlo a Él, lo sufrimos. ¿Por qué razón? Porque no estamos llamados a agradarnos a nosotros mismos. Estamos llamados a agradarle a Él. Amén. Amén. Lea conmigo. Dice, y renovados. Diga 23, diga, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y cuando yo tomo mi mente y la renuevo con la palabra de Dios, yo empiezo a vestirme del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me hace vestirme como el nuevo hombre. El nuevo hombre que llevo por dentro, cual Cristo Jesús me hizo renacer. Dice la palabra que fue creado según Dios en santidad de la verdad. Cuando esta palabra empieza a meterse por mis huesos y empieza a transformar mi mente, eso que tengo por dentro empieza a verse por fuera. Empieza a vestirme de bondad, de benignidad, de gozo, de paz, de dominio propio. La gente empieza a ver la imagen de Cristo en mí. Y entonces cuando soy de bendición para otros, porque el fruto del Espíritu está brotando de mí, y la gente comiendo, Dios me está mirando y dice, a este que está dando, a este le voy a dar. ¿Por qué? Porque hice lo que Dios quería. Yo por dentro hemos nacido de nuevo, en espíritu, somos hijos de Dios. Y en el hombre nuevo dice la palabra que ahí mora el Espíritu Santo. Y lo que está por dentro, Dios quiere mostrarlo por fuera. Porque dice que tú y yo vamos a anunciar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y para eso este evangelio que está por dentro, así, esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios, tiene que mostrarse por fuera y empieza cambiando tu mente. ¿Usted me está entendiendo? Dice 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado ¿cómo? ¿Cómo es el nuevo hombre? Creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Cuando yo camino vestido del nuevo hombre, que está vestido, hecho de justicia y santidad, que yo voy a mostrar por fuera. Y yo no hablo de una ropa. Yo hablo de un carácter. Yo hablo de un carácter. Porque hay muchas sectas falsas por ahí que ven un tipo con una bata larga y una barba y se creen en Jesucristo. Eso no es lo que estoy diciendo. Digo de un carácter de amor, de paz, de benignidad, de bondad, dominio propio, fe, mansedumbre, templanza. El carácter de Cristo debe manifestarse por fuera, porque eso es lo que abre la puerta para recibir la bendición de Dios, porque Dios todo lo hace en Cristo Jesús. Entonces el que debe verse por fuera no eres tú, sino ¿quién? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne o en esta humanidad, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice la palabra. Tengo una necesidad, una obligación, un requerimiento de parte de Dios de renovar mi mente, para que entonces, al renovar mi mente por la palabra de Dios, lo que hay por dentro se manifieste por fuera. Por eso, hermano, que la gente no le cree a la iglesia. No le cree porque piensa una cosa, dice una y hace otra. Eso es verdad. Piensan una cosa, dicen otra cosa y hacen otra cosa. No hay un testimonio vivo del poder de Dios en nosotros, porque no hay una integridad, no somos íntegros, no estamos unidos en pensamiento, alma y espíritu. Amén. ¿Me está entendiendo? Y vestidos, versículo 24, del nuevo hombre que está creado según Dios, ¿cómo? En la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué? El pecado más común en la iglesia, ¿cuál es? La mentira. Porque es el pecado más común en el mundo. Y entonces, como la gente no ha cambiado su mentalidad todavía, vive en la iglesia como si fuera en el mundo, mintiendo. Y nos excusamos con mentira para no quedar mal. Y decimos cosas que no son ciertas para quedar bien con la gente. Como somos cristianos, para que no digan nada mal de mí. Porque preferimos mentir antes que pagar el precio de una vida que realmente agrada a Dios. ¿Por qué te la apóstol por la calle? El primer pecado que señala por nombre la mentira. ¿Por qué? ¿No que no será el Espíritu Santo mejor que todos?
Ah, que chiquita, que blanca la mentira. Que el Espíritu Santo que mencionó la mentira como primer pecado por nombre, la mencionó porque sabe que es el pecado más común que hay en el ser humano. Es tan común que cuando Dios llama a Adán, le dice: Adán, ¿qué hiciste? Él no le dijo la verdad. Ese la camuflajeó con otras cosas. Dios le preguntó: ¿comiste del árbol que te dije que no comiera? ¿Sabes qué respondió él? Ni sí ni no. La mujer que tú me diste me dio y yo comí. Por otra palabra, antes sí que él comió, le tiró la cuava a la mujer. Así hacemos muchas veces, cogemos una mentirita con una verdad y le volvemos ahí y se ve más o menos bien, no se ve tan negra. Ahí no se ve tan colorada, tan roja, tan mala, así. Entonces dice acá: por lo cual, desechando toda mentira, versículo 25, habrá verdad cada uno con su prójimo. Diga, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Incluyendo las parejas también. El que está al lado tuyo. Ese es tu prójimo. Dice la palabra del Señor. Ok, y dice: porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. Entonces dice 26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Le tengo ahí. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos saben que la ira es un sentimiento? La ira es un sentimiento con emociones que tú es un problema. Porque es una emoción como la risa, es una emoción como la tristeza, como la alegría, lo que tú quieras. Pero la reacción en un momento de ira es el pecado. Si yo reaccioné y cogí la cajita que está acá y le estallé el piso porque me airé, el pecado estuvo ahí, porque estallé la cajita. ¿Me está entendiendo? Dice: airaos, pero no pequéis. Otra palabra, cuando tú te aires, vete de rodillas delante de Dios, cuéntale a Dios tu problema, llora delante de Él, dile lo mal que te sientes, pero no reacciones, hónralo. ¿Entiendes? Delante de tus hijos, delante del esposo, delante del hermano, delante del vecino, hónralo. Honra a Dios. Honra a Dios como que haciendo lo que a Él le place. Apréndese la palabra. El apóstol Pablo usaba mucho la expresión sufrir el agravio. Es decir, en este país nos enseña mucho a defendernos el derecho que tenemos. Y en ese derecho nos defendemos y hablamos malo. Y reaccionamos muchas veces con actitudes aún físicas. Pero ¿cómo recibiremos la herencia en esa condición? Usted puede recibir el favor de Dios, porque su favor dura para toda la vida. Pero usted y yo estamos llamados a tener el favor de Dios, a tener herencia de Dios. ¿Usted me está entendiendo? El favor de Dios es para todo el mundo. Al peor hombre de la tierra, Dios le da el sol para que lo ilumine, le da agua para que beba, le da pan para que coma, le da el aire para respirar. Son favores de Dios y otras cosas más que le puede dar Dios. Pero bendiciones del pacto se dan solamente a aquellos que están en el pacto. ¿Usted me está entendiendo? ¿O no me está entendiendo? Dígame que sí. Ok. Y dice, y te viene diciendo el 27, dice: ni deis lugar al diablo. No se acuesten en la noche enojados. Diga conmigo: no me puedo acostar enojado. ¿Por qué razón? Pregúntenme. Cuando usted se acuesta enojado, usted se acuesta con una puerta abierta para que un demonio le visite. Su alma, cuando usted duerme, entra en un éxtasis. Usted no se puede defender si un demonio lo visita. Usted está durmiendo, usted está en un reposo. Porque el demonio tiene un derecho legal a visitarte cuando tú te acuestas enojado, airado, con falta de perdón contra alguien, con amargura. Por eso hay gente que no duerme. Hay gente que viene amargados, que se levanta por la mañana más cansado que como se acostaron. Porque su alma no está en reposo. Porque le está dando lugar al diablo. Pero sus vidas viven en una desesperación, en una ansiedad continua. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? Eso está aquí puesto, no es por el lujo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, ya no robe más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas? Ninguna.
¿Cuántas corrompidas? Ninguna. Y a veces me dice, pastor, pues yo no digo mala palabra. Aquí no lo de mala palabra. Las malas palabras son dependiendo del país que venga. Hay palabras que son malas en Puerto Rico, que son malas en Santo Domingo. Hay palabras que son malas en Chile, que no son malas en Puerto Rico. Y así eso varía, eso no es el problema. El contexto de ahí de palabras corrompidas no tiene que ver con eso. Son toda palabra que venga que no sea de acuerdo a la palabra de Dios, que no sea en fe, que no sea para sanar, que no sea para restaurar, que no sea para levantar, que no sea en fe. Es una palabra corrompida. ¿Usted me está entendiendo? Cada vez que usted habla malo de usted mismo, de otra persona, sin esperanza, mostrando que piensa que esa persona jamás puede levantarse, que Dios nunca puede hacer nada ahí, que eso se dañó, esa es palabra corrompida. Todo lo que vaya contra lo que la palabra de Dios enseña es algo corrupto, dañado, podrido. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando ustedes estamos hablando, no podemos hablar por lo que vemos, sino por lo que creemos. El salmista dijo, creí, por lo cual hablé, estando yo en gran angustia. En otra palabra, él veía la angustia, pero no habló de acuerdo a la angustia, habló de acuerdo a lo que creía. Mi pregunta es, ¿está usted creyendo? Porque el llamado de Dios es hablar de acuerdo a lo que creemos, no a lo que vemos. Por eso dice Romanos capítulo 10, que si creyeres en tu corazón y confesares en tu boca, ¿qué vas a confesar con tu boca? Lo que crees en tu corazón. Si tú crees que Dios levantó a Jesús de los muertos, si tú crees que Él es el Hijo de Dios, confiesa entonces vida, porque confiesas muerte. Porque siempre te sientes derrotado, deprimido, pensando que no va a salir del problema, que te van a dar salida, que entonces dañó todo. Esa actitud no es de fe. Son palabras como corrompidas. Dígame. Diga, yo quiero heredar. Diga, quiero heredar. Hay que caminar en luz. Amén. Y dice el versículo 28, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Si tu palabra no está edificando, tu palabra está corrompida. Si lo que estamos hablando no edifica a nadie, la palabra nuestra está como corrompida. A mí no me importa de dónde tú vengas. Dios te mandó a ti y a mí a negarnos aún de la cultura que traemos de los pueblos gentiles. Por eso Dios en Abraham dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vete de tu cultura, vete de tu lenguaje que tú conociste. Hay un lenguaje bíblico el cual tenemos que adoptar, porque esa es nuestra herencia en Cristo Jesús. No es cuestión de que yo voy a hablar como de tal país porque soy de allá. No, yo hablo de acuerdo a como Dios habla. Si confesara con tu boca y creyera en tu corazón. Y la palabra confesar ahí es la palabra hablar lo mismo que Dios habla. Te pregunto si Dios habla como dominicano, puertorriqueño, chileno o uruguayo. ¿Habla Dios así? No, porque su reino no es de este mundo. ¿Sabe qué? Tampoco el tuyo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria. ¿Para qué? Para la edificación. Diga, para la edificación. Si no edifica, es una palabra corrompida que está dañando. A fin de dar gracias a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace ese versículo ahí escrito? Porque todo lo que hemos leído antes contrista al Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es el que va a repartir la herencia de Cristo en mí o a mí, y lo estoy entristeciendo, ¿quién va a ser el que me va a dar la herencia de la alegría? Si Él es el que me trae el gozo, ¿quién me va a dar mi gozo, mi herencia de gozo? Si Él es el que me trae mi fortaleza y lo entristezco, ¿quién me dará mi fortaleza? ¿Usted entiende por qué hay muchos cristianos hoy que están en el piso? No, no en el piso, en el sótano, en el basement. Y es por esa razón, porque si el Espíritu Santo es el que reparte la herencia y está contristado, entristecido, lo hemos resistido y lo hemos apagado, que son tres cosas que la Biblia enseña que podemos hacer, ¿cómo recibiremos la herencia de Dios? Es decir, primeramente habló de cosas grandísimas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y empezó por ahí a hablar de cosas bellísimas, pero en el 4 empieza a decir cosas de las cuales impiden que eso se cumpla.
Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Ninguna corrupción va con Dios, ningún pecado va con Dios. La gracia de Dios es, mírame hermano, la gracia de Dios tan poderosa, la sangre que en la ley se rociaba sobre el pecado, dice la palabra que cubría el pecado. La sangre que se roció en la gracia quitó el pecado. Es muy diferente cubrirlo que quitarlo. Jesús lo quitó del medio. En otras palabras, Dios utilizó un detergente súper bueno, que no lo tapó con una alfombrita ahí para que no se vea. No, es que un detergente súper bueno llevó la sangre de Cristo y lo arrancó de raíz para siempre. Eso muestra cuánto Dios detesta el pecado, a tal punto que su propio hijo lo mató en una cruz para quitar el pecado del medio, para que ustedes tengan una relación con Él íntima, en un fluir de bendición. Porque los planes que Dios tiene para con nosotros son planes de bien, para darnos el bien que esperamos. Amén. Una mente no renovada espera bien de Dios. No. Una mente no renovada no espera bien de Dios. Una mente no renovada es fatalista. Siempre está pensando en el fracaso, en que le va a ir mal, en que va a tropezar, en que le va a salir aquello mal, en que no va a conseguir el trabajo, en que no va a abrir la puerta, y siempre está negativa. Te digo por qué, porque su mente está dañada, corrompida por el sistema del mundo. Así piensa el mundo. Dígale aleluya. Gloria a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda que amargura. Diga conmigo, léalo conmigo, diga amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí no hay espacio para nada. Si no nacemos de nuevo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, nos quedamos en la vida vieja. Dios nos llama a ti y a mí a andar en vida nueva. Es que lo que tenemos es nuevo, y la palabra nuevo no es la palabra neo, que quiere decir nuevo de tiempo, es la palabra kainos, que es nuevo de calidad. Es una condición, una esencia que nunca se envejece. Es la palabra nuevo que se usa para Dios, que nunca se pone viejo. Andar en novedad de vida es en kainos de vida, en un tipo de vida que nos dieron, que no se corrompe, que no se daña, que es pura, que no se pone vieja, que siempre está bien. Yo decía el pasado aquí que la primera parte para empezar a hablar bien es aprender a callar. Quédese callado, sufre el agravio, váyase delante de Dios y órele a Dios y desahógese con el Señor con respeto, pero cállese. Y esa es la primera parte, que el diablo ya quítale ese derecho, que te toca por aquí así y tú reaccionas así, te toca por aquí, reaccionas así, y ya él sabe cómo te va a tocar. Ya sabe por dónde te va a tentar, por dónde te va a trigger, te va a hacer que tú te dispares. Ya está conociendo, ya está medio manipulada. Cuando le hago por aquí así, hace tal cosa. Le hago esto, hace tal cosa. Le hago esto, ya él sabe. Quítale, porque que la carne nuestra es carne para el diablo, es provisión para el enemigo, para que nos haga pecar. ¿Usted me está entendiendo? Dice la palabra que ya Cristo Jesús en la cruz, no solamente a él se crucificó, a nosotros nos crucificó con él, para que el cuerpo de pecado no tenga en ti y en mí poder para enseñorearse. Es por fe, hermano, por fe, calla la palabra de Dios. Por ahí, renueva el espíritu de tu mente, empieza a creer lo que Dios dice, empieza a recibir la palabra de Dios, empieza a confesar lo que Dios ha dicho, aunque no veas nada de lo que Dios te ha dicho, empieza a confesar lo que Dios te ha dicho. Porque esto no es por vista, esto es por fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén, amén, amén. Antes bien, 32. Sé que malignos, benignos, que dice, ¿verdad que sí? Uno con otro, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros
en Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo por eso. Aleluya. Necesitamos nosotros, hermanos, renovar esta mentalidad. Necesitamos tomar por la fe lo que Dios ha dicho que es nuestro. Hablar de acuerdo como Dios ha dicho. Si tú has creído realmente en el Evangelio, en la buena nueva de Jesucristo, en las promesas que te trajo el Espíritu Santo en Cristo Jesús, si tú has creído en ella, mantén en tu corazón y háblala con tu boca hasta que esas cosas vengan a pasar como Dios ha dicho que van a pasar en tu vida. ¿Usted me entiende? La carne es perversa. Dice que la carne para nada sirve. La carne ni quiere ni puede obedecer a Dios. No le agrada a Dios. No le gustan las cosas de Dios. Si va a esperar sentirlo para hacerlo, se puede de cabeza al infierno esperando sentirlo para hacerlo. Porque esto no es por sentirlo, esto es por creerlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por fe soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Mire, hermano, es la única vía de que tu vida pueda ser transformada. Primeramente es creyéndole al Señor. Diga conmigo, creyéndole al Señor. Sí, creyendo su palabra. Segundo, enamorándote de su presencia. No es cuestión de que paso número 1, paso número 2, paso número 3. Cree al Señor, ama su palabra y ámalo a Él. Regocíjate en Él, busca su presencia, ama su presencia, regocíjate en su presencia, sumérgete en su presencia. Eso, mi hermano, haz de Él tu desayuno, tu comida, tu cena, haz de él tu compañero en el baño mientras te bañas, en la cocina mientras cocina, en el carro mientras manejas. Haz de Él tu todo y verás tu vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Saca tiempo diario para la palabra. No coja 10 minutos. Hay gente que coge 10 minutos para la palabra, 5 minutos para la palabra y quieren que la palabra le haga magia. Varita mágica. Está hecho. No, la palabra nos va transformando cuando nosotros la palabra la tomamos para nosotros mismos y la ejecutamos en el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Pero hay que creer. Aférrese a las promesas de Dios. Creer a Dios. Abraham creyó las promesas y obedeció a Dios por causa de las promesas. Tome las promesas de Dios, cree las promesas de Dios y camine en pos de ese mandamiento que Dios dio, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Vamos a continuar estudiando sobre esto. Vamos a continuar el capítulo 5 de Efesios, porque hermano, yo no quiero a ti engañarte, yo no quiero a ti cada domingo darte una palabrita ahí que tú te animes, seas que animadito. No, tengo que confrontarte también. Tengo que hacerte ver las cosas como Dios la ve. ¿Por qué? Porque yo tendré que dar cuenta por ti delante del Señor algún día. Y yo tomo aquí para darte un paño tibio, para que te sientas bien, para que venga el reino que viene, algún booster. Te estoy dando para que tu vida sea transformada, sea cambiada y tú recibas la herencia que para ti está guardada en Cristo Jesús. Amén.